De nada, gracias. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Ahora sí, bienvenidos formalmente a este nuevo estudio sobre Juan y y sus cartas a las siete iglesias, una mirada pastoral al Apocalipsis. Les saludo a un servidor, Andrés San Martín Orrizaga, de Temuco, Chile, en nombre de Iglesia Luterana Cristo. Gracias por estar junto a nosotros y esperemos que este estudio les sea de edificación y, por qué no, de bendición. Bueno, habíamos ya leído, por eso no lo vamos a repetir por el tema del horario, de la hora, perdón, que estábamos estudiando el mensaje particular de la carta a la iglesia de Filadelfia. Recuerden, Filadelfia era la que podríamos caracterizar la más fiel de todas las iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Eh, De hecho, por ejemplo, solo como un dato anecdótico, la ciudad de Filadelfia se llama así en honor porque el fundador de esa ciudad, William Penn, eh, como una muestra de su fidelidad a Dios, quiso que tuviera el nombre del lugar más fiel a Dios que se menciona en la Biblia. Insisto, en efecto, Filadelfia. También recordemos que eh, uno de los tantos factores que le da, desde un punto de vista literario, que a veces lo pasamos bastante por alto, legitimidad al texto bíblico y en particular al, al Apocalipsis, es precisamente la sinceridad con la que Juan, en este caso, inspirado por Dios, describe a sus hermanos cristianos. Recuerden, una carta falsa va a estar llena siempre de elogios. Una carta o una descripción o una película hoy en día, que lo más moderno, ¿no? Que hable sobre una persona, sobre un lugar, sobre un proceso histórico, nunca va a mostrar lo malo que hay en él. En cambio, estas cartas de Juan, recordemos, de siete iglesias, está mencionando a cuántas como fieles, como leales, a solamente dos. De siete solamente a dos. O sea, insisto, eso es uno de los tantos elementos que se tienen que tomar en cuenta cuando se nos enrostra de que supuestamente la Biblia es un libro de autocomplacencia, un libro de fábulas, porque claramente sería una fábula bastante negativa, por decirlo menos, si estuviéramos describiendo de una manera tan cruenta como se hace respecto de otras iglesias. Insisto, si quisiera Juan ser o estar falseando eh, información o la realidad de los cristianos de aquella época, solamente nos habría tal vez hablado de Filadelfia o habría hablado o derechamente mentido cuando se trata de mencionar las demás iglesias. O sea, piensen en la crudeza de frases como la de Sardis, si mal no recuerdo, cuando dice, tienes forma de que vives, pero estás muerta. Incluso pensemos en nuestras propias realidades como iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos un sermón o un estudio bíblico que esté basado o dedicado a una iglesia con esa frase? Dice la palabra, etcétera, etcétera, tiene forma de que vives, pero estás muerta. Para serle franco, a mi memoria no se me viene ninguno, excepto que se haya decidido estudiar sistemáticamente el libro del Apocalipsis. Pero no creo que sea un, un versículo bíblico que de buenas a primeras los predicadores, pastores, líderes de estudio elijan para dedicarle a su membresía. Cosa que me parece que es un error, por cierto. Es tan parte de la Biblia esa frase como las palabras a Filadelfia. Pero bueno, dentro de eso, Cristo debe hacer de nosotros, recordemos eso, una pequeña Filadelfia. O sea, de nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, personas individuales, así como también en nuestra globalidad como iglesia, pese a vivir en medio de una gran Sardis. Sardis, la iglesia más mal descrita de todas, la que estaba muerta, la que daba una apariencia de viva. Eh, el mundo, evidentemente, en el que nos rodea es un Sardis, es un mundo muerto, del cual no podemos esperar nada. Por ahí tal vez los que me conocen de más tiempo, varias han escuchado que se me suele preguntar qué podemos esperar, qué podemos hacer ante este mundo, ante este Sardis, llamémoslo así, que nos rodea.
o si me sorprenden las leyes que van saliendo, el proceso de secularización que nos rodea, etcétera. Y siempre les respondo lo mismo. La verdad me tiene casi sin cuidado lo que haga el mundo secular. ¿Por qué? Porque podemos esperar algo bueno del mundo secular, ya sea desde el gobierno más benigno hasta el más malvado. ¿Qué podemos esperar de ellos? Al contrario, esperar que sea el mundo, la Sardis, el que haga la labor que a nosotros nos corresponde, eh, creo que es en efecto no un gran, un gigantesco error. Como profesor de secundaria, bien lo saben, también es como que yo o nosotros esperáramos como padres también que fuera el colegio el que le dé la enseñanza de la fe a nuestros hijos. Solo por dar otro ejemplo también. O sea, lo que pase fuera de nuestra vida espiritual, por ende, fuera de nuestra vida eclesiástica, que después de todo lo que pasa en nuestra vida eclesiástica, no olvidar eso, va a ser necesariamente un reflejo de nuestra vida espiritual personal. La iglesia no es un ente abstracto, lejano, distante. La iglesia, ya sea la congregación, eh, eh, es el reflejo de los miembros que tiene. Por ende, cada uno de nosotros, con nuestros diversos dones, nuestras diversas virtudes, incluso nuestros defectos, vamos a generar la iglesia que nosotros, comillas, nos merezcamos por nuestro testimonio, nuestra perseverancia o la falta de ella, insisto, por nuestro pecado o por nuestra santidad. No podemos, insisto, esperar o creyendo que el mundo secularizado que nos rodea haga la labor que a la iglesia cristiana le compete. Pensemos, ¿cuál fue la frase fundante de la iglesia cristiana? El párrafo fundante, llamémoslo así, donde se nos deja claro lo que debemos hacer como iglesia. La gran, Comisión. exacto. La gran comisión por algo se le dio a un grupo muy pequeño de personas. ¿Y todos qué característica tenían? Las personas a las que Cristo les habló antes de ascender a los cielos. ¿Qué cosa eran? No sabemos si había qué porcentaje de mujeres o hombres, si algunos eran apóstoles, algunos, aunque no lo creo, dicen que solamente estaban los apóstoles, pero hay algo que con seguridad todos los que estaban escuchando esas palabras tenían en común. ¿Cuál es ese algo? Eran ¿Discípulos? Ya no. discípulos creyentes. Pero para englobarlo en un concepto más general, eran todos creyentes, seguidores de Cristo. No, por algo, precisamente, la gran comisión fue encomendada a ellos. Entiéndase ahora en el mundo moderno, a nosotros. ¿Por qué? Porque por algo Cristo no le dedicó la gran comisión a los fariseos judíos, a los soldados romanos, no, a los discípulos que estaban ahí, a pesar de sus defectos. Recuerden, está hablando de legitimidad. Cuando se menciona en Mateo 28 a ese grupo de cristianos que estaban frente a Jesús, ¿se habla en términos necesariamente buenos de ellos? Insisto, independiente de que hayan sido solamente los 11 apóstoles, que hayan habido más hombres que mujeres, mujeres que hombres, qué sé yo. ¿No? Eso es irrelevante en este punto. Lo que los unía era el hecho que eran cristianos. A pesar de ellos, recuerden, se menciona que eran personas con poca fe. Dice, algunos dudaban. Recuerden, antes de iniciar Jesús sus palabras, dice que estaban todos reunidos, pero algunos dudaban. En otras palabras, eso también debe ser un llamado de atención a uno, a tener humildad respecto de nuestra vida espiritual, y dos, a saber o a entender de que Cristo hace la obra, en este caso incluso la gran comisión, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra falta de fe. Después de todo, algunos dudaban, que es precisamente todo lo contrario a la duda. Si tienen que elegir una sola palabra que nos diga
lo contrario a la duda. ¿Cuál es? Hay una sola. Certeza. Sí. Certeza. Pero hay una que hay una que es mucho más, más bíblica, llamémoslo así. La, Confianza. no. Hay una palabra que engloba tanto la certeza y la confianza. Fe. Sí. La fe. La fe. O sea, está describiendo, insisto, incluso en la Gran Comisión, que los creyentes eran gente de aquel momento, gente que tenía poca fe o una fe débil. Por algo dudaban. Recuerden, fe es el oxímoron de duda, duda es el oxímoron de fe. No puede haber parcialmente una mientras está la otra. En ese sentido, insisto, recordar, insistir. No nos sorprendamos, yo, o sea, no digo que tengamos que estar con una sonrisa de oreja a oreja, quién soy yo para pedir eso, ¿no? Ante el mundo que nos rodea, del mundo que nos rodea, insisto, no podemos esperar ni desear nada, más aún como creyentes. El mundo va a darse vueltas en su mugre siempre, independiente de que nosotros lo deseemos o no. Los que tenemos ese deber, ni siquiera de cambiar el mundo, pero sí de darle testimonio al mundo de su error, somos nosotros. Los llamados a cumplir la gran comisión somos nosotros, no el mundo. Por eso precisamente todo esto lo podemos llamar como una suerte de bella promesa. Dios guardará a los que guardamos su palabra. Y recordemos, guardar su palabra no implica simplemente tener bien aprendidos versículos bíblicos uno tras otro, o decir yo confío en la palabra, yo soy un fiel discípulo. No, guardar su palabra es un concepto muy amplio. O como dicen algunos, ok, es que se trata de no decir qué sé yo, un vocablo feo relacionado con la Biblia. No, guardar su palabra implica cosas como estudiarla, conocerla, leerla, defenderla, extraer su correcta doctrina. Por ende, también defender de los enemigos de la fe, el texto mismo. Por ende, precisamente por eso podemos decir que a los que hacen ese ejercicio, Cristo nos ha de preservar. Y no estoy hablando de preservar, por cierto, de la eterna discusión entre calvinistas y no calvinistas, de la perseverancia de los santos, si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Cuando me preguntan al respecto, suelo decir, la verdad, creo que la salvación se pierde, sí, pero ¿me es un tema que debiese preocuparme como cristiano? De ninguna manera. ¿Por qué? Si yo me considero alguien que está perseverando en la fe, alguien que está fortaleciendo su fe con el estudio de la palabra, con el compañerismo cristiano, con la oración, obviamente los sacramentos. ¿Por qué voy a temer del concepto abstracto de si la salvación se pierde o no? Ok, puede un auto pasar, es como que anduviera pendiente cuando anduviésemos pendientes o asustados cuando salimos de casa porque un auto nos puede pasar por encima. ¿Puede suceder? Claro. ¿Sucede? Por supuesto que sí. Pero ¿por eso vamos a mantenernos encerrados en nuestras casas? De ninguna manera, independiente de que seamos cristianos o no. Los únicos que nos destruimos con eso, si hiciéramos eso, de estar permanentemente preocupados como un tema de gran debate, como un tema de gran análisis, de si la salvación se pierde o no, insisto, es un debate estéril que no tiene sentido realizar, más allá de que a un servidor no le gusta debatir, por cierto. Insisto, ok, creo que se pierde, sí, pero no es algo que debiese, como decimos algunos, a veces, quitarnos el sueño. Es algo que puede suceder desde nuestra perspectiva, desde nuestro análisis bíblico. Pero si no sucede, pues bueno, da igual si sucede o no. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar confiados en la promesa de que si hemos de preservar la palabra, guardar la palabra, Dios no nos va a abandonar. Los que abandonamos a Dios somos nosotros, no al revés. En efecto, gracias Marianela, vivir en santidad, con todo lo que implica el vivir en santidad, que es básicamente los elementos que mencionaba hace unos segundos. Guardar la palabra, estudiarla,
¿por qué no? Entenderla, conocerla, eh, congregarse, etcétera. Recordemos, ser santo no implica ausencia de pecado, implica estar apartado, consagrado a Dios, o que Dios nos consagre, mejor dicho. No la ausencia de pecado al estilo católico romano. Okay. Entonces, ¿estamos nosotros dentro de aquellos que guardamos su palabra? Bueno, me imagino que sí, es mi anhelo que sí, pero precisamente eso es algo que debe fortalecer nuestra fe, no causarnos duda. ¿Algún comentario, pregunta, hermanos? Sí, profesor, que justamente con este tema de la perseverancia de los santos y la salvación, si se pierde o no, me recuerdo una vez un pastor que dijo de que Lutero era arminiano porque creía que la salvación se perdía, cosa que Arminio nació 100 años después de Lutero. Y lo otro es que la perspectiva luterana de si la salvación se pierde o no es muy distinta a la arminiana, porque la arminiana, finalmente lo digo como un ex arminiano, te lleva a un legalismo, ¿cierto? Y te lleva a una inseguridad, cosa que, digamos, en el luteranismo no lo ve así. El luteranismo sí habla de una seguridad justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, no se ve ese legalismo recalcitrante que se ve en el arminianismo. Lo digo como un ex arminiano. Eso, profesor, gracias. Y bueno, si bien, sin extenderme mucho en el tema del arminianismo, el arminianismo como pareciera que la capacidad de decisión del creyente ante Dios es algo que les eh, estimula mucho, claro, pasa a ser casi su razón de ser. Por ende, insisto, creo que centra el problema con el arminianismo, o sea, la capacidad supuesta del ser humano de poder alejarse o acercarse a Dios, o el famoso decisionismo, no, digamos, no le veo mayor, precisamente puede tender a alejarse, o mejor dicho, perdón, acercarse a lo que mencionas, al legalismo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa acercarme a Dios? Para nosotros, como lo acabamos de mencionar, es acercarnos por sobre todo a su palabra y todo lo que eso implica. En cambio, para esta gente, vivir en santidad, la frase que muy bien nos describió recién Marianela, es, qué sé yo, dejar de consumir ciertos productos, o el concepto de vivir en santidad que un arminiano va a describirnos es muy distinto a que recién nos escribía Marianela. O sea, seguramente si le preguntamos a un arminiano promedio, nos va a decir, ok, no consumir alcohol, no consumir tabaco, ojalá no consumir McDonald's, y una lista interminable de pecados de los cuales hay que abstenerse. Para ellos esa es una manera de demostrar que yo tengo una vida en santidad, pero esa de ninguna manera es la santidad bíblica. Recordemos el ejemplo que les he dado en este curso reiteradas veces. Era una sana descripción de ellos, la que se nos da en Primera de Corintios 1:2, o mejor dicho, en todo Corintios. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? ¿Era una iglesia digna de imitar? No, Oh, Para no. nada. O sea, la descripción que hace especialmente en Primera de Corintios es paupérrima. O sea, no creo que a ninguna de nuestras congregaciones les gustaría que se nos dedicara a palabras así. Pero, Pablo, ¿en algún momento les quitó el título de santos? No, Llamados santos. Jamás dejaron de ser santos. ¿Por qué? Porque el mérito de la santidad está en Cristo, no en nuestras acciones o la falta de ellas. Marianela, creo que habías pedido la palabra, disculpa que me haya extendido. sí, a propósito de tu consulta, si habían preguntas o comentarios, comentar lo que, en relación de lo que hay con el tema que empezaste la clase, qué pasaba con nosotros en relación al mundo. Bueno, claramente los cristianos que viven en santidad es como mezclar el agua con el aceite, o sea, cero posibilidades de guardar un cierto grado de relación, cero, nulo, total. Y en relación a lo que dice el hermano, el legalismo, Dios nos libre del legalismo, porque la verdad es que no contribuye en nada justamente a nuestra creencia en Cristo
Cristo, pensando en el mensaje de salvación, en lo que significa que Él haya dado su vida por nosotros y que bueno, me alegro por Él que ya no tenga que ver con ese armi no sé cuánto y que es Arminianismo. legalismo puro, esa Bueno, menea. sí, gracias, Marianela. En efecto, y precisamente el legalismo, independiente de cómo lo queramos definir, siempre nos termina alejando, ya sea de mi prójimo cristiano o de mi prójimo no cristiano. ¿Por qué? Porque en el caso de los legalistas, que son cristianos, siempre van a estar enrostrándole a su hermano cristiano, o en una permanente discusión. ¿Quién es el más cristiano? ¿Quién es el menos cristiano? ¿Quién es el más santo? ¿El menos santo? ¿Quién es el que cumple más la ley o el que cumple menos la ley? Precisamente, por eso se dice la ley y el evangelio, la regla hermenéutica de la reforma luterana, en particular de Lutero, por supuesto, porque son cosas que no se pueden mezclar. Por ahí en un grupo alguien me escribía que sí se puede cumplir ambas cosas. Eh, no sé, debo reconocer que ironicé un poco mi respuesta, pero le dije, me imagino entonces que usted, hermano, ya que está tan preocupado de cumplir la ley, ya se circuncidó, ¿no es cierto? Todavía estoy esperando que me responda, por cierto. Pero el silencio suyo, o sea, porque recordemos, parte de lo complejo de la ley era que la ley se cumple en un 100% o no se cumple. Y más allá de lo anecdótico, el tema de la circuncisión, ¿hay manera de que la ley se pueda cumplir hoy por cualquier persona, por mucho que se esfuerce y se esmere? Imposible, no hay templo. Absolutamente imposible. O sea, la palabra, solamente con una palabra, la que acaba de mencionar Pablo, ya nos deja claro, no existe el templo. Y buena parte de la labor del cumplimiento de la ley estaba vinculado con lo que sucedía en el templo. El lugar santo, el lugar santísimo, el sacerdote, el sumo sacerdote, el sacrificio expiatorio. Eso, por supuesto, es imposible que se cumpla a buena hora. ¿Por qué? Porque nadie cumplió la ley. Por eso nosotros, hermanos, debemos conformarnos sanamente con guardar la palabra de Dios. No guardar leyes puntuales o, llamémoslo así, aspectos moralistas, o legalistas, pero que la gente de esta corriente trata de cubrirlos con la palabra, o sea, cubren el legalismo con el moralismo. Pero finalmente, insisto, el legalismo y el moralismo nos sirven solamente para alejarnos, ya sea de nuestro prójimo cristiano o del que no lo es. Con el legalismo no vamos a acercar a nadie a la fe. Con la gracia sí. Bueno, continuando. Debemos entonces pertenecer a la ciudad que tiene a Cristo como, recuerden esos tres aspectos, fundamento, arquitecto y constructor. El fundamento, o sea, por cierto, no están en un orden aleatorio esas tres palabras. El fundamento, o sea, si tú no tienes un lugar claro en donde vas a construir algo, ni siquiera vas a contratar al arquitecto. Si tú no tienes un terreno, qué sé yo, supongamos que acá, ¿por qué, por ejemplo, ya que Pablo, Marianela, Pablo y un servidor somos de Chile, ¿por qué la idea de construir una planta nuclear de energía en Chile es básicamente desechada? Y ojalá siga siendo una idea desechada. Porque es un país muy sísmico. Claro, o sea, tenemos terremotos. eh, a ver, ¿cuánto fue? Hace un par de semanas tuvimos unos o sea, para nosotros no es un terremoto, pero fue algo 6 puntos y fracción en el centro de Chile, que probablemente harían colapsar una planta eléctrica más moderna que Chernobyl. Entonces, ¿tiene sentido construir algo tan peligroso en un fundamento tan débil como es el territorio geográfico chileno? Ninguno. O sea, probablemente vendría el terremoto y las consecuencias de la destrucción de esa planta nuclear, por mucho que que nos sirviese, los resultados serían catastróficos. Por eso se necesita tener un buen fundamento antes de analizar quién va a dedicarse a hacer una construcción pertinente, a un buen diseño, por muy perfecto que éste sea. Si no hay un fundamento claro,
no tiene sentido alguno que sigamos, llamémoslo así, construyendo o pensar en construir. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la vía, ya sea vía de santidad o la vía de fe del creyente? Hay uno solo, Cristo, Cristo, pero a través de su, sacrificio, no, palabra, pues. El ejemplo que siempre doy, cuando los profesores de teología herejes que he tenido que enfrentar, o teólogos herejes, siempre lo primero que hacen es dejar a un costado la palabra Biblia, escrituras, porque supuestamente están llenas de errores, porque hay mito en ellas, etcétera, etcétera. Pero mal que nos pese, sea bueno o sea malo, el Cristo que todos aquí conocemos, incluso los que estos herejes dicen defender, ¿de dónde lo conocieron? de la Biblia. Única y exclusivamente, exacto, de la Biblia. Por lo tanto, claro, sin duda suena la típica frase, ¿no? Aquella, no, es que yo creo en Cristo, no en un libro, como me decía un profesor. Pero de nuevo, ¿cuál es el único libro de donde tuvo conocimiento de ese tal Cristo que usted dice querer tanto? ¿Hay manera de conocer a Cristo si no a través de la Biblia? ¿Hay manera de conocer a ese arquitecto que nos da un sano fundamento si no es a través de la Biblia? ¿O acaso, qué sé yo, Juan 3:16 o las mismas epístolas que estamos leyendo ahora, las conocimos por revelación directa? Claramente que no. Por lo tanto, recordemos, el fundamento de la vida espiritual del creyente debe estar en primer lugar en la palabra. ¿Por qué? Porque de ahí, de la palabra, se desprende todo lo demás. Nosotros no tendríamos idea o conocimiento del nacimiento de Cristo, de su sacrificio expiatorio, de la ley, del evangelio, de la gracia, etcétera, 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 si no fuese por aquel libro llamado Biblia. No, no lo tendríamos. Es cierto, alguien dirá, pero es que, bueno, Cristo podría haberse, ¿cómo decirlo?, revelado a través de otra manera, con otro libro, o con otras personas, cosas así. Sí, claro que podría, evidentemente que podría, pero eh, en este mundo, en el mundo real, en el mundo que existe, no en un mundo ficticio, se reveló a través de su palabra. Así de fácil. Es como que eso es como se dice a veces en la filosofía, la falacia de falso dilema. Ok, conocemos a Cristo a través de un libro muy puntual, Biblia. ¿Podría tener 100 libros la Biblia en vez de los 66? Sí, claro, pero bueno, Dios tuvo bien que tuviera 66. Punto. Fin de la discusión, como se dice. Lo que podría haber pasado, insisto, es como cuando nos preguntáramos, nos pusiéramos a debatir y a dar de cabezazos diciendo, ¿qué pasaría si no existiera la ley de gravedad en el planeta Tierra? Claro, podríamos volar, pero en el mundo, en el universo que existe y que conocemos, existe la ley de gravedad, no podemos volar, punto. Entonces, ¿para qué darnos vueltas en lo que pudo pasar, en lo que no pudo pasar, si tenemos un fundamento tan claro? Y por lo demás, la historia es tan evidente. O sea, estamos hablando de un texto bíblico, del texto en este caso la Biblia, que tuvo que pasar por persecución, por destrucción sistemática, permanente, durante más de 1000 años. ¿Acaso no podemos decir que ahí hay precisamente una manera bastante concreta de ver a Dios actuando en la historia? Si eso no es una prueba, una de las tantas pruebas de que Dios sostiene su palabra, la verdad no se me ocurre qué cosa podría ser. Y finalmente, la palabra constructor. O sea, piensen, va unido a ambos conceptos. Para nosotros cristianos, la vía de fe y el fundamento de todo está unido necesariamente a la misma persona. Cristo, Dios, la Trinidad, como fundamento, recordemos, arquitecto y constructor.
¿Qué sentido tendría en el caso de la fe si es que el constructor y el arquitecto fuesen distintos? Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es eterno, eh, por lo tanto tiene la capacidad, y es perfecto y es santo. Nadie más podría estar o equipararse a ese nivel de, de labor o de actuar, perdón, eh, respecto de nosotros. Más adelante se menciona aquí en este mismo texto que Cristo es dueño de las llaves. Por ende, incluso es dueño de la muerte, no Satanás. O sea, pero precisamente por qué Cristo logró llegar a ser el o se convirtió en el dueño de las llaves, incluso de la muerte. ¿Qué tuvo que suceder para que esa gloriosa realidad se haga verdad? ¿Cómo Cristo se hizo vencedor sobre la muerte? Muriendo y resucitando. Exacto, principalmente con la resurrección. No, por lo tanto, Satanás no es el dueño de la muerte. Recordemos ahí precisamente las palabras de aquel versículo, esa frase tan eh, bella, ¿por qué no?, del apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué puede Pablo eh, decir estas palabras que aparentemente son contradictorias? Algo triste, lamentable, que hay que sufrir, como es la muerte, decir que es una ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte fue destruida, como lo dice también Corintios, en la muerte. La muerte fue destruida por su victoria, la de Cristo. Por lo tanto, podemos ver como una ganancia la muerte física. ¿Por qué? Porque nos lleva a la vida eterna. No, no es una muestra, digamos, de una especie de masoquismo de Pablo, de que le guste sufrir y que le guste la idea de que lo maten. No, es porque él tiene la esperanza en la vida eterna. Deme un segundo, por favor. Ok. Entonces, recuerden, por la victoria de Cristo sobre la muerte es que esas palabras del apóstol Pablo, tan aparentemente contradictorias, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, son palabras que son válidas para nosotros también. Bueno, otras consideraciones. Filadelfia demostró su amor eh, por la palabra y un deseo de compartirla con los demás, o sea, lo que mencionábamos hace unos minutos, de cumplir con la gran comisión. O sea, vemos aquí nuevamente una unidad de texto, llamémoslo así. O sea, en la Gran Comisión no quedó como un versículo simplemente aislado para los que lo escucharon o los leyeron de boca de Mateo o de palabras de Mateo, sino que lo conocen y saben que debe cumplirse. Incluso personas bueno, no se sabe cuánta diferencia de años hay entre Mateo y Apocalipsis, pero deben ser aproximadamente unos 20. Pero evidentemente, la gente de Filadelfia tenía clara no sé si necesidad es la palabra, pero tenían claro que debían cumplir con la Gran Comisión. Evidentemente, la Gran Comisión no les era algo desconocido. Y por eso precisamente se fortalecían en la fe para poder cumplirla. Ya recordemos, siempre el trabajo de la iglesia debe ir desde adentro hacia afuera, estar fortalecidos internamente, ya sea primero como personas, luego como congregación, y luego salir ¿cómo decirlo?, a misionar al mundo. Es una tradicional discusión que se da cuando hay gente cuando yo desde pequeño decía, por ejemplo, que quería ser pastor, lo primero que algunos de la iglesia a la que pertenecía me preguntaban, ¿y a qué país te quieres ir de misionero? Yo en una ocasión tuve un salto de lucidez y le dije, ¿Chile te suena? Creo que vivo acá. No, pero, y me dijo con mucha molestia la persona que me lo preguntó, me dijo, ¿y le vas a poner condiciones a Dios? Eh, Creo que la que está haciendo eso eres tú, Leslie, le dije.
Tú estás diciendo que necesariamente estoy obligado a irme a África, irme a, bueno, o a la India, que es donde finalmente esta persona se terminó yendo, a Nepal, perdón. Eh, ¿Por qué la Gran Comisión no se ha de cumplir con nuestros propios vecinos de nuestro propio vecindario? De adentro hacia afuera. Es más, piensen, si se trata de ejemplos así, ¿cuánto habrá sido la máxima distancia que Jesús caminó de lo más lejos que estuvo de Belén, el lugar donde nació? Su ministerio lo desarrolló en un círculo de ¿cuántos kilómetros a la redonda? ¿Serán 150, 200 siendo generosos? No creo que más que eso. ¿Por qué? Porque había que fortalecer primero a esos 12 porfiados apóstoles. Posteriormente, la iglesia debía ser fortalecida y de hecho hasta la Gran Comisión lo dice, hasta el fin del mundo, no desde. Mientras tanto que acá en Latinoamérica, especialmente, que es donde estos últimos 30, 40 años más se ha puesto en boga el tema de la llamada misión transcultural, de que hay necesariamente para cumplir la comisión hay que ir al otro lado del mundo. Eh, Ni siquiera hemos logrado consolidar nuestras iglesias acá en Latinoamérica y queremos conquistar el resto del mundo. Es, por decirlo menos, una contradicción. De nuevo, ¿qué debe estar para agrandar una casa? ¿Qué debe existir primero? Una casa firme antes de poder de continuar construyendo. Hermano Pablo, dígame. Sabe que coincido 100% con lo que usted está diciendo, profesor, porque está bien, yo digo, no es malo hacer misiones, de hecho los ingleses, los alemanes, los norteamericanos practicaron mucho esto de enviar misiones transculturales. Y acá en Latinoamérica, no sé, se hará por onda, por moda, porque hay que hacerlo, pero yo pienso exactamente igual que usted. Si acá en Latinoamérica la iglesia es un desastre, ¿por qué tengo que pensar en la India o en África? ¿Ya? Y yo personalmente en el evangelio que me crié era un evangelio que enfatizaba mucho las misiones, con predicadores como Josué Irión, por ejemplo. Y uno se creía el cuento porque tenía que irse de misionero y prácticamente servir a Dios. La única opción era ser misionero. Pero ¿y qué pasa con mi propia casa? Si, ¿para qué estamos con cosas? Mi propia ciudad, Valdivia, es un caso bien complejo de iglesia. Entonces, y lamentablemente en la denominación que estoy, se enfatiza demasiado lo que es el tema misionero, pero se descuida la propia casa. Y Eso, ya, sí, en efecto, sumado al hecho de que, de nuevo, eh, nosotros, o sea, hay un meme dando vuelta por ahí, disculpen que utilice un meme de ejemplo, pero que dice, hay gente que quiere ir a predicar al fin del mundo, pero no es capaz de saludar a su propio vecino. O o al sea, no hermano de es la un iglesia. no es, bueno, también, ni hablar. No es un versículo bíblico, pero vaya que hay realidad detrás de eso. Insisto. Y además que si usted no está fortalecido, insisto, como persona natural, como miembro o como parte de la iglesia, ¿qué sentido tiene dármelas de Pinky Cerebro e ir a conquistar el mundo? Tanto los primeros cristianos no actuaron de esa manera, los reformadores tampoco. Primero, siempre su labor tuvieron claro que debían trabajar en sus respectivos países, en su respectiva realidad, y luego ver qué pasaba. No porque los demás no importen, pero descuidar nuestra propia casa para ir al otro lado del mundo es porque, por decirlo menos, y más aún sin estar preparado para ello, irresponsabilidad. Disculpen que dé un caso, continúe con un ejemplo personal, pero esta misma persona que me increpó, finalmente se fue de misionera a Nepal. Eh, Me llamó mucho la atención que cuando mucho esta persona sabía hablar inglés en Nepal, un país en donde todavía los ingleses los odian o odian a los ingleses. Y yo le comenté a alguien, Marlon, de hecho tú lo conoces, el del libro, Pablo, le comenté a él, sabes que encuentro muy raro que haya llegado a Nepal sin hablar el idioma de allá. Y Pablo, con la lucidez académica que perdón, Marlo, con la lucidez académica que lo caracteriza, me dijo, eso es lo de menos, me dijo. ¿Cómo así, Marlo? Le dije. No, lo triste
si acaso no horrible, es que volvió después de 4 años sin hablar una palabra del idioma de allá. Entonces, díganme, ¿qué labor misionera pudo haber hecho? ¿Qué bien por su prójimo allá pudo haber hecho? En fin, bueno. Y lo que acabamos de mencionar, eso, una iglesia que desea compartir la palabra, eso es una congregación cristiana. Y eso a su vez ratifica la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Cualquier creyente debe ser en esencia un misionero, pero en el sentido riguroso de lo que es alguien que entrega, de lo que es un misionero, alguien que comparte la palabra con su prójimo, sin necesidad de ir, insisto, al otro lado del mundo. Usted es un misionero si le está entregando la palabra a su vecino, a su hijo, a su hermano, eh, incluso hermano espiritual, a su hermano en la carne, etcétera. No insisto, esa visión casi masoquista de la misión de que si más o menos no estás al estilo de Jim Elliot con los indios Aucas en Ecuador comiéndote, no estás haciendo una labor misionera. Ok, ese fue el llamado de ellos, pero en un país en donde la iglesia a la que pertenecía Jim Elliot tendrá ¿cuántos millones? ¿40 millones? Por lo menos. Y así la lista podría continuar. O sea, ellos salieron de sus fronteras cuando ya al menos la labor de su iglesia, con sus virtudes y defectos, ya estaba consolidada. Y ya la labor era otra. Y como redundancia de todo lo que hemos mencionado, especialmente con el sacerdocio universal de los creyentes, que insisto, no solamente nos convierte en sacerdotes, sino también en misioneros, también en teólogos. Usted es teólogo no porque haya estudiado en un seminario y obtenido un cartón, cosa que por supuesto no hay nada de malo en ello, sino ¿por qué? Porque ante Dios todos somos uno. Del momento en que usted abre la palabra, ya está haciendo teología. Siendo así, la segunda venida de Cristo, que pareciera que para muchos es el único tema que es digno de mencionar en el Apocalipsis, debe ser un motivo de esperanza, no de temor. Y esa es precisamente tal vez mi crítica a amplios sectores de los que analizan el Apocalipsis regularmente, de que lo que más infunden en su prójimo con el estudio del Apocalipsis es eso, temor. Temor a la segunda venida, temor a que, qué sé yo, el mundo no va a estar conquistado en su totalidad para Cristo, siendo que eso es una promesa que ni siquiera el mismo Cristo hizo. Entonces, como todo en el mensaje cristiano debe ser algo que infunda y entregue esperanza, no temor. Insisto, si olvidamos la esencia pastoral de textos como el Apocalipsis, precisamente podemos caer en ese lamentable error. ¿Alguna pregunta, hermanos? Eso, profesor, que el Evangelio, o sea, el Apocalipsis es un libro de esperanza, no de terror. Basta con leer, si bien no va a ser parte de este estudio, con leer el último versículo de la Biblia, o en este caso el último versículo del Apocalipsis, que nos dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. O casi comienza, bienaventurados los que leen y los que oyen. Oyen, qué temor, qué pensar en el futuro que tal vez nunca llegue, sino al contrario, esperanza. Marianela, dime. Yo creo que la discusión de las redes sociales ha sido primordial. Me atrevería a decir los 10 últimos años, 12 años. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que más joven, si no de niña también, escuchar hablar del apocalipsis era como tétrico, o sea, era el anuncio del fin del mundo, pero como más estando en la Iglesia Católica era como el fin de los fines y lo más dramático y que íbamos a sufrir tremendamente antes de que se acabara el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que con las redes sociales se ha difundido de tal manera la palabra o a quien no le llega y si quiere informarse tiene acceso y eso ha dado una tremenda probabilidad de poder empezar a darse cuenta y entender lo que realmente es el apocalipsis. Cuando yo entendí lo que significaba la palabra apocalipsis, cuando, bueno, yo no he tenido la posibilidad de tomar cursos completos de apocalipsis más que algunas cartas o algunas secciones, o sea, ha tocado el tema al pasar, pero
Sí, para mí fue fundamental tener ya conocimiento real de lo que significa la palabra apocalipsis en términos muy generales, en videos de 2 horas que he visto por ahí en YouTube, de lo que es el apocalipsis en sí. Entonces, yo creo que prevaleció durante décadas, muchas décadas, un temor tremendo respecto de lo que es en general la última carta de la Biblia. Y como bien dices tú, lo más lindo es la despedida del Apocalipsis esperanzador y bueno, para los que tenemos la fortuna, no fortuna, la bendición de conocer a nuestro Señor, o sea, no es de extrañarnos que Él se despida de esa manera y nos siga infundando su paz y su esperanza. Eso. Esperanza, especialmente eso. Muchas gracias. Precisamente a causa de esa esperanza que tenemos, es que debemos esperar la segunda venida de Cristo con paciencia. FD no es el nombre de una editorial ni de un partido político, no es la abreviación de fruto del Espíritu. Si el Espíritu nos da como parte de uno de sus dones la paciencia, ¿por qué no va a estar también esa paciencia incluida en lo relacionado con la segunda venida de Cristo? Por algo cuando se nos dice ahí mismo, en esta misma carta, vendrá pronto. ¿Está necesariamente hablando de un tiempo literal? Por supuesto que no. Estamos hablando del tiempo de Dios, no del nuestro. O sea, estamos en el año 2024. En realidad, en rigor, es aproximadamente el año 2027. Recuerden que, como se dice, Jesús nació antes de Cristo. Se sabe que hubo un error de 3 a 4 años en el cálculo de los años cuando este cálculo se hizo. Eh, por lo tanto, el tiempo de Dios está claro que aquí es de lo, o sea, curiosamente, cuando el Apocalipsis está lleno de metáforas, que en el caso del vengo pronto es casi siempre por los dispensacionalistas tomado como algo literal. Pues si así fuese, entonces, eh, evidentemente aproximadamente el año 60, o sea, cuando fue escrito esto, hasta el día de hoy claramente ya debiese haber sucedido la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, claramente no hay un significado literal de estas palabras, por ser el tiempo de Dios, no el nuestro. Probablemente como una manera de, ¿por qué no?, probar nuestra paciencia. Entonces, el llamado es a esperar, precisamente, paciencia, la segunda venida. Esperar la segunda venida, no a predicarla o a predecirla. ¿Qué es lo que más hacen algunas iglesias, si acaso no sectas, referente a Cristo? Por eso lo peligroso de centrarnos demasiado en la segunda venida de Cristo, que después de todo no es la que nos da la salvación. La gran comisión nos encomienda precisamente ¿qué? Predicar la primera o la segunda venida de Cristo. A La veces hay que primera. tener mucho, en efecto, la primera, hay que tener mucha atención en el tiempo verbal de las palabras que están escritas. Dice, enseñando las cosas que os he guardando las cosas que os he enseñado en tiempo pasado. O sea, las cosas que Cristo enseñó durante su ministerio terrenal, no las cosas que van a pasar después. Eso es lo que nos compete eh, predicar, no una eventual segunda venida, insisto, independiente de la manera en que ésta suceda. No vamos a entrar en ese inerte, si acaso no estéril, debate. Si bien los luteranos confesionales somos amilenialistas, adispensacionalistas, y no somos, por supuesto, dispensacionalistas. Pero precisamente me atrevería a decir que el gran problema es que cuando se suele hablar de Cristo, se habla más de la segunda venida, con todo lo que eso implica, en lugar de proclamar la primera. Insisto, la primera nos entregó la gracia, el Evangelio, no la segunda. Bueno, eso precisamente por eso la promesa de la que estamos hablando es una promesa dirigida a los creyentes. Como dice ahí, recuerden, la gran comisión que yo os he mandado. ¿A quién les ha mandado estas cosas? ¿A todos o a los creyentes? A los creyentes, claramente, pues. ¿Qué le va a importar al incrédulo las cosas que Cristo ha mandado?
Por eso la labor es nuestra, nuestra, digamos, de la iglesia. Al incrédulo lo que haya enseñado, dejado de enseñar Cristo, la verdad que, uno, poco le importa a él, y dos, poco nos debería importar a nosotros. De ellos no podemos esperar nada bueno. De quienes sí debemos esperar, si acaso no exigir, es de los que se dicen creyentes, y que en lugar de estar causando confusión, temor, desesperanza con el mensaje de Cristo, hagamos exactamente todo lo contrario, o apartarnos de ella. Prácticamente no hay secta que esté vinculada con, de que haya surgido dentro del mundo protestante evangélico, que algo no haya tenido que ver con el lucubrar con la segunda venida de Cristo. ¿Cuál fue la idea fundante prácticamente de los autoproclamados testigos de Jehová? Que Cristo La venía en segunda venida. 1914. Sí, pero comenzaron a dar fechas mucho antes incluso. Creo que la primera Mm. fecha que ellos dieron fue por ahí por el 1860, o sea, 1880. Reagendaron, por así decirlo, la segunda venida de Cristo hasta que finalmente ya la cosa no dio más, obviamente. Ahí puedo revisar el libro de ellos, Proclamadores se llama, en donde reconocen curiosamente con un descaro gigantesco cómo fueron cambiando, amoldando todas esas fechas hasta que finalmente el 1914 lo volvieron en una fecha con un símbolo, o sea, de tipo simbólico, espiritual, no físico. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me parece que William Miller y su hermano habían predicho para el 1854 la segunda venida de Cristo, cuando Cristo iba a entrar en el santuario. El año puede que me equivoque, pero fue... Y curiosamente, Charles Russell, el fundador de la secta de los Testigos de Jehová, se decía ser alguien eh, en deuda, en sana deuda eh, con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermano Melvin, me parece que usted pidió la palabra. Sí, profesor, mucho gusto, un privilegio escucharlo. Mi hermano, yo tenía una pregunta que me ha hecho bastante ruido, ¿no? Yo podría entender, mi hermano, algunos preteristas parciales, hablando del libro de Apocalipsis, los podría hasta escuchar o entender, pero ya los preteristas plenos o totales, ya eso ya raya, ¿no? No creo que alguien lo acepte, pero lo que me llama la atención, mi hermano, es que muchos reformados se están volviendo o están enseñando el preterismo total y parcial. Bueno, yo sé que usted sabe de esto, ¿no? De que la venida de Cristo ya estuvo y bueno, entre otras cosas, ¿no? Mi pregunta sería, mi hermano, ¿dónde podría radicar el problema que muchos reformados, si es que son reformados, están abrazando este tipo de interpretación apocalíptica, ¿no? Ese sería mi problema. Bueno, en primer lugar, recordar, Bueno, mi para que pregunta quede claro, se me hace muy difícil. Gracias, mi hermano. es, Gracias. sí, o sea, bueno, si bien soy luterano confesional, como ya sabe, pero yo presumo que tiene que ver con una especie de cuestión más emocional, una suerte de agobio con la realidad que nos está tocando vivir. Entonces, es casi como una cuestión psicoemocional. eh, la gente quiere encontrar o dar equivocadamente una esperanza, y la única esperanza que ven es lamentablemente la segunda venida de Cristo. ¿Por qué digo lamentablemente? ¿Por qué? Porque la esperanza nos tiene que estar dada en la primera, no en la segunda. Entonces, por eso, en efecto, algo que parecíamos que estaba acotado a sectores pentecostales del mundo protestante, del mundo reformado en general, terminó expandiéndose a todas las iglesias protestantes. Por cierto, insistir, la iglesia luterana confesional, que en este momento un servidor representa, somos amileniaristas. Eh, pero sí, yo lo que me ha tocado conocer es eso, de que yo creo una cuestión más que de un análisis bíblico, sistemático, doctrinal, ok, es que de acuerdo a nuestro estudio y qué sé yo, las cinco solas, el tulip nos dice tal cosa, no, es una cuestión netamente emocional. Necesitamos, comillas ellos, hablando hipotéticamente en nombre de ellos, necesitamos una tranquilidad, algo que nos haga sentir estables, cómodos, con menos temor. Y la única lamentable respuesta que encuentran, y equivocada, por cierto, es eso, ok, es que Cristo viene pronto. Es que Cristo va a llegar y nosotros le vamos a ver. Ok,
esa realidad no la vio Lutero, no la vio Calvino, o no la hemos visto nosotros. Eh, e insisto, ¿qué sentido tiene? La verdad, como le digo, la única explicación que se me viene en el caso de los reformados, que en general, tanto Lutero como Calvino, por cierto, tenían una visión bastante similar, si acaso no exactamente la misma, respecto de la segunda venida. No era un tema que a ellos les, diríamos en vocabulario actual, les quitara el sueño. No, no eran, si analizáramos, a ver, todos los textos que existen de Lutero en castellano, no vamos a encontrar referencias o elucubraciones ni siquiera remotas a que Cristo viene o va a volver de tal o cual manera. No, los mensajes, precisamente los, por ahí Lutero tiene un par de devocionales sobre Apocalipsis, pero en efecto, devocionales de corte pastoral, no devocionales, digamos, como lo digo, elucubrando. En el caso de Calvino también, la institución de la religión cristiana, eh, o sea, cualquier persona que se diga calvinista y que a su vez sea, esté pegada con el dispensacionalismo le está haciendo un flaco favor a Lutero, a Calvino y a sus confesiones. Ninguna de las confesiones de fe calvinistas, ya sea Westminster, Heidelberg, los cánones de Dort, la confesión belga, eh, ¿cuál otra será? Las que se me escapen, pero todas las que he leído no tienen el concepto de segunda venida de Cristo o segunda vuelta de Cristo inminente, es algo que está totalmente ausente, o a lo más se menciona que Cristo va a volver, pero nada más. ¿Por qué? Porque creo que todos ellos tuvieron la responsabilidad de saber que eso es un tema del cual no podemos elucubrar, que no podemos saber con certeza, que no tiene nada que ver con nuestra salvación, etcétera, etcétera. Entonces, y de hecho, esa avalancha de, eh, valga la redundancia de la palabra, elucubración respecto de la segunda venida, es un movimiento que recién comenzó con el autoproclamado movimiento de santidad en el 1800. En donde prácticamente el tema para ellos eran dos, o los temas eran dos. Uno, ¿cuándo iba a suceder la segunda venida? O sea, darle un cachetazo a las mismas palabras de Cristo. ¿Qué dijo Cristo sobre su segunda venida? No les corresponde a ustedes saber. Con ese versículo, toda esta lucubración que lamentablemente ha llegado tan fuerte, se acaba, debería acabar. No les corresponde a ustedes saber los tiempos. Ahí, si alguno me puede ayudar con ese versículo y encontrarlo, se lo agradecería. Pero esa sola frase echa abajo todo, toda esta lucubración. ¿Por qué entonces, si a los apóstoles no les correspondía saber, por qué entonces a nosotros sí? Bueno, bueno, entonces, ¿Lo leo, precisamente profe? dígame, sí, por favor. Hechos 1:6 al 8. Miento, al 7, 1:6 al 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ve? Bastante elocuente, insisto, no sé por qué lamentablemente cuando se debaten estos temas, insisto, no me gusta debatir a mí para nada, pero la gente que sí está dispuesta a hacerlo nunca enrostra este versículo a los dispensacionalistas. Con ese versículo creo que toda la discusión se acaba. O sea, no les corresponde a vosotros saber, y le está hablando a los cristianos primitivos. O sea, entre comillas, a los más puros, a los que tenían, probablemente la mayoría de los que escucharon esas palabras habían visto a Cristo cara a cara. Pero a ellos no les correspondía saber, pero a nosotros sí. O sea, y creo que, no creo, estoy seguro de que todos los que insisten en ese tema de la segunda venida como un tema central en la escritura, hay algún grado de arrogancia espiritual en ellos. Porque a ellos sí les corresponde saber, pues. Ellos sí pueden decir, a ellos sí les corresponde estar atentos a cuánto falta, cuánto no falta, etcétera. Insisto, creo que hay no poco de arrogancia en esa manera de ver la vida, el ministerio de Cristo, que va totalmente en contra de lo, por eso es que escribí esto en 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado.
Probablemente la palabra ahí clave, en el caso de lo que estamos estudiando ahora, es crucificado. No exaltado, no retornado, no glorificado, crucificado. Por algo la teología que nos debe a nosotros llenar, por así decirlo, es la teología de la cruz, no la teología de la gloria. Como lo he dicho en otras clases, Cristo va a volver de la manera que quiera, cuando quiera, sin avisarnos, sin pedir nuestro permiso ni nuestro conocimiento. Con o sin un mundo supuestamente conquistado para Cristo. Absolutamente todos, sin excepción, los que han hecho esa elucubración se han equivocado. Y tristemente los que quedan en ridículo no son ellos. Terminamos siendo todos los cristianos. O sea, esta gente suele hablar en nombre del resto de los cristianos sin preguntar nuestra opinión, llamémoslo así. Insisto, una precaución que los reformadores, todos, los que eran bíblicos, los reformadores radicales no, por cierto, pero precisamente a ellos lo que les interesaba era instaurar la Nueva Jerusalén, no la justificación por fe, justificación por gracia, eh, o el principio de la sola escritura. No, los reformadores radicales lo que querían era supuestamente instaurar el reino de Dios en la tierra, a la manera en que ellos querían, por supuesto. Pero recordemos, el Cristo nuestro es un Cristo crucificado. Ese es el que debemos predicar. Bueno, y finalmente, estas lecciones entonces destacan la importancia de la fidelidad, de la perseverancia y la confianza en las promesas de Dios. No son conceptos abstractos, son conceptos bastante concretos que tienen un aterrizaje, llamémoslo así, eh, literal en nuestra vida cristiana. Ser fieles a la palabra. No fieles, insisto, en el sentido abstracto, amplio, no. ¿Fieles a qué? A la doctrina, al estudio de la palabra, a la perseverancia en la fe. En otras palabras, insisto, la perseverancia no se trata de algo, comillas, tan simple como decir, ok, es que yo no me voy a salir del cristianismo. No, perseverancia también en la sana doctrina, en guardar la doctrina. Y si ambos aspectos se dan, por supuesto, debemos tener confianza en que las promesas de Dios se van a aplicar a nosotros también. Todo esto es parte de las promesas de Dios. Y todas estas cosas refuerzan la esperanza cristiana en la protección y la recompensa divina para los que permanecen firmes en su fe, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, recordemos, también está unida sine qua non a su segunda venida también. La segunda venida ha de realizarse de acuerdo a la voluntad de Dios, no al conocimiento nuestro, no a nuestros deseos, ni a nuestros anhelos, ni mucho menos a nuestras supuestas necesidades. A su manera, de acuerdo a sus tiempos y según su voluntad. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Algún comentario? Sí, un comentario, profesor. Le estoy buscando un reel que me enviaron. Se lo voy a enviar en unos minutos de un predicador español que ya está anunciando que Cristo regresa el 2031. O sea, está dando justamente lo que estábamos tocando. El hombre está dando fechas y es evangélico. Bueno, profesando ser sabios se hicieron necios, dice la palabra, ¿no? Y si vuelve el 2031, le diría yo al señor este. Bien. Y si no vuelve, bien también. Y nuevamente, o sea, ¿cuál es esa desesperación por ponerle fecha a algo que ni siquiera Cristo le puso una? O sea, no hay absolutamente una sola palabra de Cristo, a excepción de los versículos en donde dice no pasará esta generación. Pero nuevamente, claramente no está hablando de una generación en un sentido literal. Por ejemplo, cuando Cristo dice no pasará esta generación antes de que estas cosas acontezcan, hay una cantidad de interpretaciones o explicaciones a ese versículo. Por ejemplo, hay algunos que dicen que se refiere a la generación, bueno, los testigos de Jehová obviamente dicen una generación a partir del 1914. Claramente el tiempo se les acabó. Me encantaría saber qué dicen los testigos de Jehová, perdón, autoproclamados testigos de Jehová al respecto. Los dispensacionalistas dicen que
esa generación corre absurdamente desde el 18 de abril de 1948, cuando se fundó el Estado moderno de Israel. ¿Qué tendría que ver un Estado secular, laico, con la segunda venida de Cristo? La verdad no me imagino qué cosa podría ser, pero como supuestamente todos están orando y leyendo la Torá en Israel en estos momentos, supuestamente es una fecha profética. Y así, pero obviamente, insisto, curiosamente, la única frase de las palabras de Cristo que algo tienen que ver con, con el tiempo puntual de su segunda venida es una difícil, si acaso no imposible, de lograr interpretar correctamente. Lo único que podemos decir es que a la luz de lo que ya ha sucedido, esa frase, eh, no pasará esta generación, tiene un significado metafórico, simbólico que no conocemos. Y probablemente el deseo de Cristo era, en efecto, que no lo lográsemos conocer. Es más, piensen si supiéramos el momento de la segunda venida de Cristo, el descalabro espiritual que quedaría en la fe de los creyentes. Probablemente la gente, no creo que la gente se vuelque a las calles a hacer misión, sino probablemente pase exactamente todo lo contrario. Lo más probable es que sucedería eso. Se encerrarían, total, para autofortalecerse, o sea, harían cualquier cosa menos ir hasta el fin del mundo, como lo menciona la Gran Comisión. En ese sentido, lo mejor que pudo haber hecho Cristo y el texto bíblico para nuestra propia bendición es no darnos indicio concreto, real alguno de cuándo ha de suceder la segunda venida. Creo que de todos puntos de vista no hay manera de que podamos decir que sucedería todo lo contrario. Analice su propia vida, hermano. Analizo yo la mía. ¿Qué bendición habría en saber con fecha y hora, y plena exactitud y plena certeza, cuándo ha de volver Cristo? ¿Qué beneficio espiritual nos daría saber eso? Ninguno. La verdad, insisto, me encantaría que la gente que está a favor de estas ideas me lo dijera. ¿Qué beneficio espiritual para su edificación, incluso personal? Ok, incluso un comillas sano derecho al egoísmo pueda obtenerse de ahí. Insisto, no veo cuál podría ser. En ese sentido, que se cumplan las palabras de Cristo no les corresponde a vosotros saber. Insisto, esas palabras no son un castigo para el cristiano, son al contrario, una gigantesca bendición. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Bueno, buenas noches, les agradezco. Disculpe, Sí, sí, dígame. yo quería mencionar que precisamente todo lo contrario ha sido perjudicial, quienes han Mm, querido saber una fecha exacta, por ejemplo, las sectas que ha tenido Estados Unidos en el siglo XX, en donde la gente vendió sus propiedades y se, re- re- y se internaron en, en una secta en el bosque y se decepcionaron y la gente quedó en la calle. Pues hay casos en Estados Unidos de sectas en el siglo pasado que eh, se despojaron de todos sus bienes porque supuestamente venía la parucia y terminaron en la calle, familias destruidas. O sea, ha sido más perjudicial el saber una fecha con exactitud sobre los acontecimientos futuros. sí, excelente acotación, de hecho. En efecto. Y de paso, insisto, ha hecho que ante los ojos de los incrédulos hagamos el soberano ridículo. ¿Por qué? Porque el incrédulo evidentemente va a aprovechar todas estas ocasiones como las que usted menciona, como una manera de ridiculizar lo absurdo o supuestamente absurdo de la fe cristiana porque lleva a cosas como las que usted menciona. Entonces, y de hecho, si hay, habiendo visto varios videos y algunos textos de este personaje, Richard Dawkins, algo que él muchas veces critica él habla de los cristianos, pero no se le olvide que no todos los cristianos somos dispensacionalistas. Dice que estamos pendientes de que se acabe el mundo. El problema es que, claro, si lo vemos como una globalidad,
Claro, lamentablemente la mayor parte de los que se dicen protestantes o evangélicos están pendientes del fin del mundo, no de evangelizar al prójimo. Están esperando, ok, ¿cuánto falta? ¿Cuándo viene? Insisto, labor que Cristo jamás nos llamó a llevar a cabo. Bueno, hermano, Dios les bendiga. De hecho, Gracias por su tiempo. de, Sí, dígame. de hecho, brevemente, por ejemplo, un caso que estremeció aquí al país fue la secta, bueno, no era una secta cristiana, pero tenía algunos elementos, la secta de Coyihuay, en donde mataron una guagua de dos o Altares de, tres días de nacer, los Antares de la Luz. altares de la luz, sí. Y claro, pero también ahí se hizo hacer pasar, no sé qué con tanto éxito, pero haciendo memoria, se hizo creer que se logró hacer creer a la gente que no conocía el tema que ellos eran prácticamente una iglesia dentro del mundo evangélico. Nunca lo fueron, pero lamentablemente, como el grueso del mundo evangélico siempre anda con el discurso pegado de la segunda venida, que el fin del mundo, entonces es fácil caer en esa falacia de falsa asociación, como se dice. O sea, en ese Y, sentido, mata, y si es que se unió el concepto de segunda venida con esta aberración que sucedió con esta secta de Coyihuay, en buena medida eso es responsabilidad de los mismos evangélicos que han dado lugar a que se piense que cosas como esta pueden surgir dentro de ellos. Muy bien. sí, y ahí mataron al anticristo, supuestamente. Había que destruir Claro, al anticristo, entonces claro, porque quemaron supuestamente a una guagua. claro, porque supuestamente ese bebé, el que mataron, era la encarnación del anticristo, según ellos, claro. Nuevamente, o sea, grupos como estos y la gente que lo sigue están más pendientes del anticristo y de su actuar que del mensaje de Cristo. O sea, básicamente lo mismo, estar más pendiente de la segunda que de la primera venida. Muy bien. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga y nos encontramos, si Dios lo permite,